Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Plano Judicial. Un gusto poder acompañarlos en esta oportunidad para hablar de las noticias más destacadas del ámbito del Poder Judicial, por supuesto, y sin lugar a dudas, la noticia más destacada de la jornada es la que guarda relación con el caso del exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Joaquín Roa Burgos, quien va a afrontar juicio oral y público junto con el empresario Alberto Couve Ayala en el marco de la investigación, la causa, el proceso penal que surgió como un desprendimiento del mega operativo a ultranza PI, como que recordarán muchos también, guarda relación a su vez con este yate Antares, evaluado en unos $450.000, que según la hipótesis de la Fiscalía, el ex titular de la CEN habría recibido como coima para beneficiar al grupo Tapiracuay, que es propiedad de Couve Ayala, con licitaciones públicas sobrefacturadas que a su vez habrían ocasionado un importante perjuicio patrimonial a la institución. Están viendo en imágenes ese yate que ya se encuentra actualmente inmovilizado y en manos de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados, Cenavico. Volviendo a lo relacionado con la audiencia preliminar, finalmente culminó hoy, en el tercer día. Ya el juez de garantías especializado en delitos económicos, Rodrigo Estigarribia, rechazó los incidentes de nulidad de la acusación, pero hizo lugar a algunos incidentes que planteó la defensa del ex titular de la CEN y, por supuesto, hizo lugar a la acusación que ha presentado el fiscal Silvio Corbetta de Dinamarca, y en consecuencia elevó el caso para que un tribunal de sentencia pueda juzgar a estos dos acusados en un juicio oral y público. Estamos hablando de varios hechos punibles, decía ya lo relacionado al cohecho pasivo agravado, también se habla de lesión de confianza, asociación criminal y principalmente lo que guarda relación con el lavado de dinero, que es justamente el hecho principal, podemos decir, que se le atribuye también tanto a Couve como al exministro Roa. Vamos a escuchar lo que manifestaba al término de esta audiencia el fiscal Silvio Corbetta, quien se mostró bastante conforme en torno a esta decisión, y respecto a las pruebas que fueron excluidas, mencionó que eso no afecta a la hipótesis que va a aprobar eventualmente el Ministerio Público en un juicio oral. Estamos bastante satisfechos con el resultado, debido a que el juzgado penal de garantías a cargo del doctor Rodrigo Estigarribia, especializado en delitos económicos, consideró que existen méritos suficientes para el enjuiciamiento público del señor Joaquín Roa y del señor Alberto Couve, por los hechos que fueron descubiertos en el marco del caso Ultranza, y que eso originó la apertura de una nueva investigación como consecuencia de la obtención de una embarcación que habría sido obtenida de forma ilegítima de acuerdo a la acusación fiscal. Esta embarcación tenía un valor de $450.000, el cual no pudo ser justificada por el citado funcionario público, en este caso el señor Joaquín Roa, ¿verdad? En la acusación se describe justamente de que esa operación fue realizada a través de un contrato privado que habría sido ficticio, porque se deja constancia de que se entregan bienes como parte de pagos que en realidad, al hacer la trazabilidad de esos bienes, se descubren que estos bienes ya habían sido vendidos con anterioridad, o directamente no existieron. Entonces se deja constancia de que efectivamente hay una regalía de parte del señor Alberto Couve de aproximadamente $300.000, para posteriormente ser beneficiado con al menos 11 licitaciones que tendrían un valor de 16.000 millones de guaraníes. Eso es básicamente la hipótesis, y también la otra hipótesis plasmada en la acusación se refiere a que en una de estas 11 licitaciones el señor Joaquín Roa, en complicidad con el señor Alberto Couve, habrían producido un perjuicio patrimonial a la Secretaría de Emergencia Nacional, ¿verdad? A raíz de una operación de compra-venta a una empresa que resultó que estaba vinculada al señor Alberto Couve, ¿verdad? Eso fue lo que permitió descubrir la investigación. Una empresa que se presentó como supuesta proveedora, pero en realidad se presentó por instrucciones del mismo, y que finalmente no fue esta empresa la que proveyó las mercaderías, terminó haciéndolo el señor Alberto Couve, ¿verdad? Y
En este caso la teoría es del Ministerio Público del perjuicio patrimonial. En contrapartida, el abogado Gustavo González Planás, quien ejerce la representación del exministro Joaquín Roa, mencionó que se encuentra también conforme en cierta manera con esta decisión, ya que de los 4 incidentes que han planteado fue uno solo el que fue rechazado y que guarda relación con la nulidad de la acusación, pero en torno a ciertas pruebas que ha presentado la Fiscalía y la solicitud de que se traiga a la vista la acusación del caso a ultranza y también el propio auto de elevación a juicio oral y público que ha sido rechazado, él manifestó estar conforme con esa resolución de parte del juez Rodrigo Estigarribia. En torno a si va a apelar o no esta elevación a juicio oral y público, manifestó que va a analizar íntegramente una vez que tenga ya en sus manos la resolución íntegra, ya que de manera oral simplemente se comunicó esta decisión. Vamos a escuchar lo que mencionaba el doctor Gustavo González Planás. Un incidente realmente que era la nulidad de la acusación, porque no tuvimos acceso a todo el expediente durante los 1 año de investigación. Y eso nos dimos cuenta recién ahora, cuando el fiscal acercó las pruebas totales de la carpeta fiscal, que tuvimos recién ahora acceso y no en el momento oportuno. Pero bueno, el juez consideró que se nos dio oportunidad y por eso rechazó el incidente de nulidad de la acusación de la indagatoria como consecuencia. Ahora, hizo lugar a 3 incidentes nuestros. El fiscal quería traer la causa completa de ultranza y el juez consideró que no era pertinente, son casos totalmente aislados y que el fiscal no era prueba pertinente. El fiscal pidió traer la acusación fiscal y el auto de apertura con todos los dos. Y el juez dijo que no era pertinente y también quería traer el original del disco que el fiscal ya tiene. El fiscal dijo que quería traer el original para que la defensa no desconfiemos de la prueba o de la fiscalía. Y el juez dijo, ¿por qué hay que desconfiar de la fiscalía? Ya está ahí y sería una redundancia. O sea, hizo lugar. Nosotros planteamos 4 incidentes y 3 se hizo lugar. Pero ustedes ofrecieron también pruebas, doctor, ¿o no? Sí, nosotros por supuesto. Sí, nosotros habíamos ofrecido ya pruebas en el momento oportuno. En el... ¿Cómo se llama? Está en el sistema. Ahora, en torno a los hechos que la Fiscalía sostiene en su acusación, doctor, ¿cuál es la teoría de la defensa en torno a esos hechos que acusa la Fiscalía? Mire, bueno, yo no voy a decir la teoría porque eso vamos a desarrollar en el juicio oral, pero sí hay cosas que son hechos, que por ejemplo, la Contraloría dio lo que a la correspondencia viene incluyendo el barco, el famoso barco, lo que recuerdo ahora, también en su momento, si bien no es competente, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Y otro caso que también se va a tener que discutir en un juicio oral y público es el proceso formado contra el general retirado y ex titular de la extinta DETAVE y otras personas que también fueron acusadas por cohecho pasivo agravado, contrabando y asociación criminal. Por supuesto, estamos hablando de esto en calidad de presunción. Esto debido a que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha rechazado los recursos de casación que han presentado las defensas de estas diferentes personas que en su momento conformaron el Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada, conocida como DETAVE justamente. Y en esta ocasión hay que decir, en este caso al menos, según la Fiscalía, los funcionarios solicitaban a las personas que ingresaban al territorio nacional en forma clandestina algunos productos como productos frutícolas, combustibles y demás, sumas de dinero a cambio de no incautar o realizar la denuncia correspondiente, digo bien, en torno a esos hechos irregulares. La Sala Penal en esta oportunidad estuvo integrada por los ministros Eugenio Jiménez Rolón, Manuel de Jesús Ramírez Candia y Luis María Benítez Herrera. Entonces, por este caso, van a tener que afrontar indefectiblemente juicio oral y público estas personas que se encuentran acusadas por los hechos punibles que ya mencioné, y resalta, por supuesto, como principal acusado, el general Ramón Benítez, quien en su momento estuvo al frente de esta institución, por supuesto, y hay que mencionar que recientemente incluso la Fiscalía, debido a la continuación de la investigación,
en contra de estas personas y por supuesto de este mega esquema que habría funcionado en la DETAVE, llegó a ampliar la imputación contra al menos 20 personas más que hasta ahora están siendo convocadas por grupos, podemos decir, para las audiencias de imposición de medidas cautelares. Así que ya hay más imputados, hay un grupo de personas que se va a sentar en un banquillo de acusados para poder afrontar juicio oral y público, y por supuesto en torno a ellos ya se ha ratificado entonces esa decisión luego de una polémica, podemos decir en cierta manera, resolución que se había dado anteriormente, que había excluido ciertas pruebas clave para el Ministerio Público, que finalmente la propia Corte terminó por nuevamente anular. Así que se ratifica la elevación a juicio oral y público de este caso de DETAVE para los primeros acusados. Por otro lado, hay que mencionar que la Cámara de Apelación ha confirmado finalmente a los jueces de sentencia que deben juzgar a Laura Mariana Villalba Ayala, hermana de Carmen Villalba, una de las lideresas, podemos decir, del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. La semana pasada, prácticamente 2 semanas atrás, ya se había presentado una recusación contra los integrantes de este tribunal de sentencia. Los jueces en esta oportunidad, María Luz Martínez, por supuesto también está el doctor Federico Rojas y la jueza Dina Marchuk, estos 3 magistrados que integran este tribunal que había sido recusado y que eso también había impedido que puedan iniciar este juicio oral y público hace cuestión de unos días. Había argumentado la defensa que hubo una suerte de falta de objetividad e imparcialidad por parte de estos miembros del tribunal de sentencia, ya que recibieron en el mismo día en el que debía iniciar el juicio oral y público al agente fiscal o a los agentes fiscales, una suerte de reunión a puertas cerradas que se dio de acuerdo a lo que manifestaba la defensa. Finalmente la Cámara consideró que esos argumentos no son válidos como para apartar a estos 3 jueces de sentencia, que ahora ante esta decisión van a poder entonces ya fijar una nueva fecha para poder iniciar este juicio oral y público, que es por hechos punibles relacionados justamente al terrorismo y con hechos, conductas que tienen que ver o están relacionadas a la actividad del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo o EPP. Con esta información tenemos que hacer la pausa y a la vuelta vamos a seguir con más Plano Judicial. Seguimos con más Plano Judicial. En esta segunda parte tenemos que hablar sobre el caso Zapag, porque la Cámara de Apelación de Capital finalmente ha destrabado el caso, por decirlo de una manera, puesto que ha confirmado el rechazo de una reposición que ha planteado la querella que es ejercida por el abogado Ricardo Preda. Esta reposición que se había planteado contra la decisión de la jueza Cintia Lovera de tener por recibida o por recibido en realidad el dictamen que había presentado la fiscal adjunta Lourdes Samaniego, un dictamen en el cual se solicita el sobreseimiento definitivo del imputado procesado a estas alturas, Marcelo Fretes, uno de los 2 jóvenes que fueron incluidos en el caso por presunta lesión grave tras la agresión al joven también Benjamín Zapag. Hay que decir que la Cámara de Apelaciones con esto lo que hace o lo que va a hacer es nuevamente remitir el expediente al juzgado para que se pueda proseguir con el caso y así se pueda fijar una fecha para la audiencia preliminar respecto a este joven y poder definir este sobreseimiento definitivo que se va a tener que resolver en tal sentido, ya que es producto de un trámite de oposición del artículo 358 del Código Procesal Penal, que como solemos decir ya puede considerarse incluso de mero trámite, porque al ratificarse el pedido de sobreseimiento definitivo ya la jueza, en este caso Cintia Lovera, no puede resolver en sentido contrario, no puede elevar a juicio oral y público y solamente puede desvincular ya del caso a este joven que, como habíamos mencionado en su momento, fue imputado por presuntamente haber participado de esta agresión que le había provocado una lesión de mucha consideración
a Benjamín Zapac cuando ocurrió el hecho en noviembre del año 2022 en un bar nocturno, en un local nocturno de la zona de Villamorra. Lo que cuestionaba principalmente la querella, o sigue cuestionando, es que este dictamen que presentó la fiscal adjunta Lourdes Samaniego habría sido un dictamen nulo, o es un dictamen nulo, puesto que la misma habría tomado intervención sin que esté firme su competencia, ya que había sido recusada días antes de que se presente o de que se conteste este trámite de oposición. Eso es lo que cuestiona principalmente la querella, y ahora esto efectivamente se va a tener que discutir, por supuesto, en una audiencia preliminar que al menos, como ya estaba comentando, va a ser de mero trámite, porque se va a definir o se va a resolver el sobreseimiento definitivo de Marcelo Fretes. Y hay que recordar también que en contrapartida el otro acusado que sí va a afrontar el juicio oral y público es Héctor Iván Grau Arroyo, quien está aguardando en realidad una convocatoria en torno al inicio de ese juicio oral y público, que todavía incluso se puede debatir en segunda instancia en torno a ese recurso que se ha presentado contra el auto de apertura a juicio oral y público. Y tenemos que cambiar de tema, porque esta mañana sesionó también el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, y la ministra Carolina Yanes, integrante de la Sala Penal, anunció la implementación del registro de agresores de niños, niñas y adolescentes, el RAS, un registro que va a servir, conforme a lo que ella estaba explicando, también para que las personas que trabajan directamente con niños, niñas y adolescentes puedan tener este certificado y así comprobar que no tienen ningún antecedente o ningún registro de haber participado en este tipo de delitos de agresión sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Esto se va a implementar a partir del próximo 31 de mayo. Coincidentemente, ese día es el Día Nacional de la Lucha contra el Abuso Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes. La ministra también dio algunas estadísticas, y por supuesto la que más llama la atención y es preocupante inclusive es la de que cada 3 horas aquí en Paraguay un niño, niña o adolescente sufre de abuso sexual. Vamos a escuchar lo que mencionaba durante la sesión del Pleno la ministra Carolina Yanes. La Corte. Gracias, presidente. Yo quiero hacer un anuncio de implementación del certificado de agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes, el RAS. Hoy, 29 de mayo, deseamos recordar la importante medida que el Poder Judicial de Paraguay implementará a partir del próximo 31 de mayo, coincidentemente con la conmemoración del Día Nacional de Lucha contra el Abuso y Explotación Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes. Como sabemos, el abuso y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es un flagelo que afecta profundamente a nuestra sociedad. En Paraguay, cada 3 horas un niño, niña o adolescente es abusado. Y en el 95% de los casos, este abuso ocurre en el entorno familiar. Estas estadísticas son alarmantes y requieren acciones concretas y decididas para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. En respuesta a esta necesidad, la Corte Suprema de Justicia ha desarrollado y puesto en marcha el servicio de tramitación en línea del certificado de agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes, RAS, a partir del 31 de mayo. Este certificado estará entonces disponible para ser obtenido de manera gratuita a través de nuestro sitio web oficial. Este nuevo servicio digital no solo facilita el acceso a información crucial para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes, sino también promueve la eficiencia y la sostenibilidad al reducir el uso del papel y ahorrar tiempo a los peticionantes. El certificado de agresores sexuales es una herramienta clave para asegurar que todas las personas que trabajen en forma directa o indirecta con niños, niñas y adolescentes cuenten con un registro actualizado que certifique que no están involucrados en delitos de abuso sexual. Esta medida cumple con lo dispuesto en la Ley 6.572 del 2020, que en su artículo 14 establece la obligatoriedad de este certificado con una vigencia de 6 meses. Queremos reiterar entonces que esta acción es parte del compromiso del Poder Judicial con la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Hacemos un llamado a todos los ciudadanos a involucrarse activamente en la prevención y denuncia de cualquier forma de abuso. No seamos cómplices del silencio, hablemos, denunciemos y protejamos a nuestros niños, niñas y adolescentes. Gracias. Gracias, ministra. Muchas gracias.
Y es momento de hablar sobre el caso del fiscal Marcelo Pecci, asesinado en mayo del año 2022 en Colombia, y es que el fiscal general del Estado, el doctor Emiliano Rolón, nuevamente hizo referencia a la investigación en torno a lo que se tiene que ver con el autor o los autores intelectuales, o dicho en términos modernos en cuanto a la terminología penal, por decir de una forma, los instigadores de este magnicidio. Nuevamente ha mencionado que Colombia tiene la principal responsabilidad en torno a esa investigación, o a ese punto en específico de esta investigación que ya lleva sus años. De hecho, en Colombia ya hay varias personas condenadas y últimamente se han hecho varias críticas en torno al poco avance visible, al menos, que se tiene aquí en nuestro país en torno a ese punto específico, a esa arista. Estamos hablando de los instigadores de este crimen. Vamos a escuchar lo que mencionaba esta mañana el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, con los compañeros de Marcando Pautas. Las dificultades que tiene el descubrimiento de un actor intelectual. Que quede claro que recién en nuestra responsabilidad de carpeta fiscal nacional aparecemos hace 7 meses y unos pocos días, a consecuencia de la declaración de un actor principal en Colombia que nos insinuó en varios pasajes de que el actor intelectual sería en el Paraguay, y hasta mencionó algunos nombres. Eso nos permitió tomar un resquicio a la territorialidad, porque los actores estarían acá, y abrir una carpeta propia, recién reitero, desde el 9 de octubre de 2023. De todos modos, el escenario principal sigue siendo Colombia. La fuente de la información está en Colombia. Las incógnitas podrían develarse en Colombia porque el proceso es un universo. No se abre solamente para descubrir al actor material, como se insinúa por ahí. Se abre para descubrir a los participantes criminales, cómplices, instigadores, autores inmediatos, etcétera. No podemos soslayar esa fuente esencial que es Colombia. En ese sentido, lo que decía también el fiscal general, y hay que puntualizar que en Paraguay, lo decía él, se abrió recién en octubre la investigación producto de unas declaraciones que brindó el propio Francisco Luis Correa Galeano, que es considerado como el testigo estrella del proceso abierto allí en Colombia, una investigación que apuntaría al expresidente de la República, Horacio Cartes, y también a Miguel Ángel Isfrán alias Tío Rico, este presunto líder narco que fue acusado en el marco del operativo A Ultranza PI. Así que nuevamente queda, al menos para la Fiscalía de Paraguay, la pelota, por decirlo en términos futbolísticos, en la cancha de Colombia. Aquí en Paraguay, evidentemente, teniendo en cuenta estas y otras declaraciones que se dieron ya anteriormente, mucho no se está pudiendo hacer, y también por la suerte negativa que hay desde Colombia, siempre según la versión de los fiscales de Paraguay, de facilitar información relevante que podría también ayudar a tener un norte en torno a esta investigación. Y con esto nosotros cerramos esta edición de Plano Judicial, agradeciendo por la preferencia. Que tengan buen resto de jornada y será hasta mañana.